Buenas tardes con todos, somos el grupo 4. Hoy les vamos a hablar sobre la fisiología del ciclo menstrual y ovárico. Para iniciar, el ciclo menstrual vamos a entender que tiene una duración habitual normal de 28 días, más o menos 7 días. Solo un tercio de los pacientes tienen ciclos cada 28 días y el 82% fluctúa entre los 22 y 32 días. La duración de cada ciclo se calcula desde el primer día de la menstruación hasta el día previo a la menstruación siguiente. Existen regulares, que tienen una variación interciclo de más o menos 2 días en una misma mujer. El ciclo menstrual es regulado por múltiples factores como el hipotálamo y la hipófisis, hormonas como la FSH y la LH, y un efector a nivel ovárico que sea capaz de reclutar el folículo dominante y secretar estradiol. El endometrio, el cual crece a medida que avanza el ciclo, y si finalmente no se produce la implantación, este se descama al final de cada ciclo produciendo la menstruación. Ahora, ¿qué es la reserva ovárica? La reserva ovárica corresponde al número de folículos con los que cuenta una mujer. Al nacer, cada mujer cuenta con un número fijo de óvulos, los cuales se van perdiendo con el paso de los años, conocido como atresia. A mayor edad, es menor la probabilidad de tener óvulos de buena calidad. La fertilidad en una mujer entre los 38 y 40 años es menor que una de 25 y 30 años. La atresia ovocitaria es un proceso continuo que no se detiene con el uso de anovulatorios ni con el embarazo o lactancia. Ahora, ¿qué es una atresia ovocitaria? En la vida intrauterina, el feto tiene una reserva de 7 millones de ovocitos. Al nacer se produce la mayor pérdida de estos por apoptosis, decayendo a la reserva a 2 millones de ovocitos. Ya en amenarquia hay 400.000 ovocitos y en amenopausia quedan 500 ovocitos. Para entender esto vamos a explicar qué es la regulación neuroendocrina. La regulación del ciclo menstrual es dirigida por el hipotálamo, que secreta gen RH en forma pulsátil. Esta activa la hipófisis. Al perder esta pulsatilidad, la activación se inhibe. Por ende, la activación de la hipófisis produce una secreción de FSH y LH, que estimula el ovario y lo cual permite la secreción del folículo dominante. Este se encarga de secretar estradiol produciendo una retroalimentación positiva con FSH, llegando a valores de 200 unidades internacionales por decilitro y permitiendo que se produzca el pic de LH. Esto también ocasiona una ruptura folicular, liberando así el óvulo. Posterior a la ovulación, el folículo dominante por acción de la hormona LH se convierte en cuerpo lúteo. Este va a producir progesterona. Esta hormona es responsable en la maduración endometrial. Al inicio del ciclo menstrual, los niveles de estradiol están bajos y los de FSH están discretamente elevados, con el fin de seleccionar folículos. Los niveles de estradiol desencadenan el pic de FSH y de LH, produciéndose así la ovulación. Posterior, se alcanza el pic de progesterona. Este pic coincide con el momento de la ventana de implantación. De no producirse el embarazo, el cuerpo lúteo comienza a regresar, disminuyendo los niveles de progesterona, produciéndose la menstruación e iniciando un nuevo ciclo. Ahora, ¿qué es un ciclo ovárico? Un ciclo ovárico consta de dos fases, la fase folicular y la fase lútea, separadas por la ovulación. La fase folicular o estrogénica es de duración variable y es en el que se selecciona el folículo dominante. En este caso, el endometrio es proliferativo. La fase lútea o progestativa, periodo en el cual aparece el cuerpo lúteo. Esta es estable y dura 14 días. En este caso, el endometrio es de carácter secretor. ¿Qué tipo de folículos podemos encontrar? En el nacimiento, los folículos primordiales son independientes de la FSH. Su vida media es de 60 a 65 días aproximadamente. Luego se transforman en folículos preantrales,
que también son independientes de la FSH, en este proceso muchos folículos primordiales sufren atresia. En la adolescencia, los folículos antrales dependientes de FSH en promedio demora 14 días en madurar a folículo dominante, conocido también como preovulatorio o de Graf. También son dependientes de la FSH. Cerca de la menopausia, comienza a aumentar los niveles de FSH, señal que ha disminuido su reserva ovárica. Por otra parte, los folículos perimenopáusicos son de peor calidad, ya que cerca de la mitad tiene alteraciones cromosómicas. ¿Cómo ocurre la selección del folículo dominante? El folículo dominante escapa a la atresia por selección natural, debido a que cuenta con un mayor número de receptores para la FSH. Realiza aromatización mantenida, permitiendo un ambiente más estrogénico y posee una mejor vascularización de la teca y la granulosa. La FSH, además, induce la síntesis de receptores de LH en la granulosa. Esta es necesaria para la posterior función del cuerpo lúteo. Los estrógenos en dosis bajas producen retroalimentación negativa a la LH. Los estrógenos en dosis bajas producen el pic de la FSH, produciendo la liberación del ovocito dentro del folículo de Graf. Es importante recalcar que al rescatar los folículos de la atresia, la dotación folicular sigue siendo la misma. Ahora, el periodo ovulatorio, en el cual el pico de producción de LH se produce en diversos procesos fisiológicos, tales como, en este caso, se reinicia la meiosis del ovocito, que estaba detenido en la profase desde la etapa fetal. También ocurre la luteinización de la granulosa. Va a aumentar la síntesis de progesterona y prostaglandinas dentro del folículo, hormonas necesarias para la ovulación. Desde el pico de estrógenos pasan 36 horas hasta que ocurre la ovulación, mientras que el pico de LH hasta la ovulación transcurre 12 horas. En el periodo ovulatorio se secretan progesterona y prostaglandinas dentro del folículo. También se entiende que hay enzimas proteolíticas. Esto permite la digestión y ruptura de la pared folicular produciendo la ovulación. En la fase lútea normal requiere un desarrollo folicular preovulatorio que tiende a ser óptimo, es decir, una estimulación de la FSH adecuada. También debemos tener un soporte continuo de la LH, por lo tanto la alteración en la fase folicular producirá una alteración en esta fase. De inhibirse la secreción de LH se producirá la menstruación en los días posteriores a dicha inhibición. La progesterona actúa a nivel central y del ovario. Todo esto para suprimir un nuevo crecimiento folicular. Asimismo induce la maduración y secreción a nivel endometrial. El cuerpo lúteo es mantenido inicialmente por LH y luego por la hormona gonadotropina coriónica. Caso de que no haya embarazo, se va a producir la luteólisis, que es la involución del cuerpo lúteo y caída de la progesterona, lo cual determina el fin del ciclo menstrual. ¿Cuáles son las funciones en sí de la FSH y la LH? Entre las funciones de la FSH tenemos el reclutamiento folicular, la selección del folículo dominante, el crecimiento y maduración folicular. En las funciones de la LH tenemos la maduración final del ovocito, la ovulación, la mantención del cuerpo lúteo. Para entender un poco mejor este proceso, intervienen también los esteroides sexuales, dentro de los cuales podemos encontrar el estrógeno y la progesterona. Los estrógenos son hormonas esteroides producidas por la granulosa del folículo, el cuerpo lúteo y la placenta si es que hubiese embarazo. Su síntesis se realiza a través del colesterol. El estrógeno más potente es el estradiol. Las acciones que desarrolla en sí, a nivel de aparato genital femenino, estimula el crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales y la proliferación del endometrio durante el ciclo sexual. En la mama, favorece el crecimiento de los conductos mamarios. En el hueso,
estimulan la actividad osteoblástica. Los estrógenos en sí causan relajación del músculo liso arteriolar, incrementan el colesterol HDL y disminuyen el colesterol LDL. La progesterona es también una hormona esteroidal. Es sintetizada por el cuerpo lúteo y la placenta. En este caso, si hubiese embarazo, también estaría inmiscuido en su sintetización. La progesterona es la responsable de los cambios progestacionales en el endometrio. Es termógena y probablemente responsable de la elevación de la temperatura basal que experimentan las mujeres tras la ovulación. El ciclo endometrial, a medida que incrementa la concentración de estrógenos, aumenta el grosor del endometrio, alcanzando el grosor máximo al momento de la ovulación. Si no hay embarazo, se produce una descamación coordinada del endometrio, produciéndose así la menstruación. En pacientes con sangrados uterinos anormales, la descamación ocurre de manera descoordinada. El ciclo cervical. Durante el ciclo menstrual ocurren cambios en el moco cervical. Al acercarnos a la ovulación, el moco se hace más abundante. El estímulo estrogénico genera un moco filante, transparente, acelular y que visto al microscopio cristaliza en forma de helechos. Estas características permiten el paso de espermatozoides a la cavidad uterina. Cuando aumentan los niveles de progesterona, el moco se transforma en ligoso, espeso y celular. La transición lútea folicular. La involución del cuerpo lúteo resulta en un nadir de los niveles circulantes de estradiol, inmiscuido también la progesterona y la inhibina, producidos por la luteólisis. Este fenómeno se produce 64 horas previas a la disfunción endometrial. La disminución de los niveles de estradiol y progesterona aumenta la frecuencia de la secreción pulsátil de la gen RH, aumentando el nivel de la FSH e iniciando un nuevo reclutamiento de folículos. Este aumento de la secreción de FSH es fundamental para el rescate de la atresia de los folículos. Así ésta se reinicia en un nuevo ciclo con la selección de un folículo dominante. La menstruación corresponde a la descamación generalizada del endometrio, dura de promedio de 3 a 5 días, considerándose normal entre los 2 y 7 días. Se pierden en promedio 30 ml de sangre.